Juan, veo el libro y lo primero que se me ocurre pensar es cómo lo estructuraste, cuando te encontraste con todas esas horas de entrevista. Mira, yo tenía claro que quería arrancar con una pregunta que es la que intento contestar a lo largo del libro y que ahora creció muchísimo a raíz de cómo le fue a Milei y las elecciones, que es qué pasa en un país inestable si aparece un líder inestable. Que, imagínatelo, qué pasa en un país inestable si lo gobierna un líder inestable. Gran preocupación mía de varios de estas últimas semanas. Y en ese sentido quería arrancar rápidamente con algo que pruebe inmediatamente la inestabilidad de Milei. Capaz pues yo en estos entrevistados, a mí me pasó de estar con Milei que él me hable de Conan, como le pasó a un montón de gente y como le pasa a cualquiera que lo vea, pues de hecho fíjense que en el discurso de las PASO donde saca el 30%, le agradece a Conan. Y yo digo, tengo que arrancar rápido con esto de que Conan está muerto. Y no en el sentido de que uno cuando habla de una persona que murió, alguien que murió y lo habla en el sentido presente, sino algo que pasó un montón de veces, pero esto fue en enero que empecé a escribir, terminé el prólogo y sucedía en esos momentos que Esteban Trebuque, el periodista, le pregunta cuántos años tiene Conan y Milei le contesta, tiene tantos que no saco la cuenta, que te marca el estado de inestabilidad de Milei cuando Conan murió en el 2017 y él está en un mundo que se creó de fantasía. Entonces quería arrancar rápido con la inestabilidad de Milei y relacionar con esta gran duda o miedo que tiene el libro. Y después, bueno, el libro te diría que recorre dos andariveles. Uno es la inestabilidad de Milei, los secretos místicos de él, toda su parte desconocida de su vida, un poco de su biografía. Incluso como un empresario súper poderoso como es Eduardo Urnequian lo empuja en los medios primero y la política después. De hecho, hoy vemos que gran parte de lo que sería el gabinete de Milei sale de ese mundo. Y el otro andarivel es recorrer un poco a la libertad avanza y desarmar esta idea que está muy auspiciada por ellos de que son lo nuevo, de que son liberales y que viene a terminar con la casta, cuando uno rasca un poco y es todo lo contrario. No son nuevos, no son liberales y no vienen a terminar con la casta, pues es la resaca de la casta. Entonces en esos dos andariveles ahí después recorre el libro. Y decís que Urnequian lo empuja a participar en política. ¿Cómo fue ese derrotero desde que lo lleva, o decís que tenga una participación pública a través de sus medios, a llevarlo a la política? Y se inserta en el contexto de que Urnequian, dueño de, entre otras cosas, Aeropuertos 2000, o sea, tiene concesión de Aeroparque 6, hay 30 aeropuertos más en el país, entra en una guerra muy dura con el gobierno de Macri, que le quiere sacar contra la legalidad, hay que decirlo, la concesión que vencía en el 28, ellos quieren adelantarlo y sacársela, y pasa un montón de cosas, interviene la compañía tantos años contándole cada peso que entraba y salía auditores del Ministerio de Transporte, y en ese contexto, en lo que es un mega tablero de ajedrez bélico de Urnequian, un peón que mueve él es empujar a un economista extravagante, medio perdido que tenía en la corporación América, en su empresa, a los medios del que él posee una parte. Él posee el 17% de América, su sobrino posee el 17% de Infobae, y entonces lo empuja con una línea muy clara. Incluso frases célebres de Milei son de Urnequian. Por ejemplo, Macri es un kirchnerista de buenos modales. Entonces en el 17, final del 17, Urnequian lo empuja a los medios con la idea clara de desgastar a Peña con la lógica de Perla Macri. El segundo, esto digo, puedo hablar ahora, pero el segundo capítulo ahí es cómo Urnequian le insiste durante años a Milei para que se meta en política y después lo termina metiendo vía Espert. De hecho, Urnequian le pide a Espert que lo sume. El título de ese capítulo es Dale una mano a Javier, que es lo que le dice Espert Urnequian a Espert cuando lo va a ver en el contexto de campaña. Y el paso 3, ahí es ya como con la Libertad Avanza formada, personas claves del entorno de Milei eran empleados de Aeropuertos 2000. Por ejemplo, algo que yo cuento en el libro, después levanta bastante temperatura, es que Nicolás Pose, gerente top de Aeropuertos 2000, gerente de toda la región sur de Aeropuertos 2000, vos entras a institucional del Aeropuertos 2000 y después tenés a Urnequian y la cuarta persona aparece es Pose. Era recaudador oficial de la campaña de Milei, de hecho tenía una asociación que era donde se blanqueaba el aporte empresario a Milei, a la vez que era un gerente importante de Aeropuertos 2000. El libro sale el 1 de julio y esto lo cuenta la colega Victoria Masi en el diario AR, que no sé, el 10 de julio, 15 de junio le dan una licencia sin goce de sueldo a Pose en Aeropuertos 2000 por conflicto de intereses, que a mí me parece casi risueño, digo, porque Pose había juntado toda la plata en el 21, en el 23, y si yo me entero en algún momento, me imagino que en Aeropuertos 2000 también lo sabía. Bueno, por nombrarte un caso, pero hay varios más, así que es central ahí la figura de Urnequian. Y respecto de la otra parte, la parte mística que vos decís, ¿cómo se entiende?
¿Cómo la trabajaste? Y a mí me parecía central para entender, como por ejemplo te nombré recién que Kevorkian es una parte central para entender la llegada de Milei a la política. La primera es la soledad y la vida tan difícil de Milei, sobre lo que se montan un montón de cosas. Por ejemplo, la importancia que tiene el perro en su vida, que es central en su psiquis, en sus emociones. Por lo tanto, la importancia y el vacío que le deja esa ausencia, esa muerte a Milei, donde él termina abrazando ideas que de hecho cuando le llegan, el perro muere en el 17 y en el trayecto de ese año hay un brujo nombre Gustavo que lo quiere, también anarcocapitalista como él, que lo quiere meter en este mundo y hacerlo de medium con el animal, y al principio la rechaza, Milei al principio rechaza, y después en un momento ya resignado termina entrando en este mundo. Entonces me parecía muy importante hacer ese hilo desde la soledad hasta la muerte del perro, hasta la medium, hasta las voces que persigue, hasta la presencia de Dios que dice que lo mete en política, como para entender también una parte, digo, no solo digo para entender el salto a la política, sino para entender qué clase de político puede llegar a ser. Ahí tiene primero la ayuda, él dice a los perros los tiene divididos en áreas que lo ayudan en temas específicos. Otra mentira más, Milei dice que son los nietos, o son los hijos de Conan, pero en verdad son los clones de Conan, o sea, son a nivel genético igual que el original, es una copia genética, digamos. Explícame de nuevo Sí. todo esto del gabinete, porque la verdad que tanta información me explota la neurona. Conan muere en el octubre del 17 y él antes lo hace clonar a Conan en una empresa que se llama Perpetuate, que de hecho los invito a entrar a perpetuate.net porque esto está todo, viste, todo tragicómico alrededor de Milei. Pero la clonación de animales no es del todo legal y no lo es en Estados Unidos, donde funciona esta empresa. Entonces cuando Milei gana, esto es muy curioso y pasó muy por abajo radar, pero cuando Milei gana en las PASO, la empresa yankee, son más vivos para hacer guita, los gringos, saca un chivo diciendo nuestro cliente Javier Milei acaba de ganar las elecciones. De hecho, vos estás a la home de Perpetuate hoy, el segundo scroll es el chivo de Milei. Una cosa muy impresionante ahí es además que lo deschaba a Milei, porque imagino que ellos no están en el día a día de Milei. Pone Javier Milei, uno de nuestros clientes que clonó a su perro fallecido Conan. Algo que Milei sigue sin admitir, lo manda en cana a la empresa, de hecho pone la foto de Conan, de los clones recién nacidos. Bueno, lo hace clonar ahí, una operación muy cara. Él está ahorrando durante años para hacer esta clonación. De hecho, el que le tira la idea fue designado hace pocos días como el encargado del área de ciencias si Milei llega a ganar, que es Daniel Salamone, el gran clonador de perros de Argentina, ese es su campo de expertise, y él paga $50.000, le llegan los 6 clones que en un momento, cuando su delirio místico empieza a crecer, él dice no solo que lo comunican con Dios, que hace un canal de luz, lo dice él que lo comunican con Dios, sino que cada uno lo asesora en un área específica, como si fuera una especie de gabinete en las sombras, con Conan manejando la estrategia general, Conan el Conan 2, digamos, Murray, todos tienen nombres de economistas, con los que él además dice poder hablar con los economistas. Pero bueno, que después cada uno en una especial, Murray la filosofía, otro lo ayuda a ver las fallas y a mejorar como líder, bueno, y así. O sea, el séquito de canes, que serían ¿cuántos? Son 5, le llegan 6, uno muere al año, el angelito, lo llama Milei. Los clones tienen menor esperanza, tienen varias cosas particulares los clones de animales. Por ejemplo, no pueden dejar descendencia, otros que tienen menor esperanza de vida. En una raza que ya de por sí, mastín inglés, para quien no conozca, son perros que pesan 100 kilos y miden 1,80 m parados. El de Messi, por ejemplo, es mastín napolitano, este es mastín inglés, son casi caballos. No tiene mucha esperanza de vida, el angelito muere al año, como lo llama Milei, y le quedan 5. El Conan 2 y los clones. Y cada uno, bueno, lo asesora en un área. Qué bárbaro. Respecto del trabajo en sí de escribir el libro, ¿te llevó cuánto tiempo? Lo arranqué en septiembre del 22 y lo entregué en mayo. Ahí déjame agradecerle a Paula Pérez Alonso, la editora de Planeta, que me ayudó, es mi primer libro y realmente una cosa son notas, digamos, toda la semana de noticias, no deja de ser notas largas de 20.000 caracteres capaz, pero el desafío de pasar eso a un libro fue complejo. Paula al principio me decía, estás como haciendo notas de etapas de noticias en cada capítulo y tenés que darle más espacio al lector, como para que no sea todo dato atrás de dato. Así que bueno, hasta ahí en mayo lo entregamos, ya tengo que actualizarlo, me parece. Pasaron cosas. Pasaron cosas. ¿Y por qué decidiste el nombre? Siento que no tuve chance, que parece una frase hecha pero real. Yo hacía la investigación, entonces me juntaba con los compañeros del colegio que le siguen diciendo el loco, apodo que le pusieron a Milei, donde en la época le hacían bullying en el colegio, un tipo solitario pero también medio violento, de ahí el loco.
Entonces le decían el loco. En Chacarita le decían el loco, en donde atajó. Urnequian le decía que era un loco. El padre decía que estaba loco Milei, que por eso lo golpeaba como para enderezarlo con la violencia, en una lógica de padre golpeador y abusivo muy tremenda. Y después Milei se convierte en la palabra que más teme. Él cada vez, por ejemplo, Mauricio Alessandro, el abogado, me contó que, así de hecho, una de mis primeras alarmas llega cuando en una entrevista me cuenta que, esto antes de Milei político, que su perro estaba muriendo y Milei, 2018, ¿no? O sea, hace un rato, Milei le había pasado el contacto de la medium, la de él, para que se comunique con el perro, y lo remató Milei a Alessandro diciéndole: te prohíbo contarlo por decir que estoy loco. Que es lo mismo que cuando contaba esto de los gabinetes de clones o de que él habla con Dios, siempre decía lo mismo: te prohíbo contarlo por decir que estoy loco. Y además porque quería dar una señal, digo, contundente ahí con el estado de salud mental de Milei, con todo esto que acabamos de charlar. Entonces, bueno, se fue armando, digamos, el combo perfecto. La última, una cosa curiosa, en las típicas encuestas de sopa de palabras, de primera palabra se te viene con un candidato. Esto es muy curioso, la vi en Giacobbe después de las elecciones, la vi en la Facultad de Psicología de la UBA, pero también otras antes cuando está haciendo el libro. La palabra además aparece cuando se pregunta sobre Javier Milei, es loco. Y esto es muy curioso, y yo no tengo recuerdo de haberlo visto en otro candidato, que los que lo votan y los que nunca lo votarían, ambos lo definen como loco. Entra la dualidad que tiene la palabra, puede ser el loco Dorrego, el loco Sarmiento, el loco Vareiro, el 9 de San Lorenzo también. O el loco Bielsa. O el loco Bielsa. Es una palabra, es verdad que es un dual. Pero bueno, es muy curioso que cómo se lo identifica con eso a Milei. ¿Quedaste conforme? Creo sí, creo que sí. Realmente me gustaría agregarle algunas cosas más, que de hecho estaban en el plan original del libro y no llegué por tema de tiempos, pero sí. Me hubiera gustado que el libro no rebote tanto por el 30% de Milei, por cómo está yendo tanto las elecciones, ¿no? Pero sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Es bueno escuchar y saber que se hace todavía periodismo. Muchas gracias.